Vamos a comenzar entonces para no perder todavía más tiempo. Vamos con mucho retraso y entonces vamos a hacer lo más breve posible. Este panel es sobre inclusión y diversidad y bueno, al menos ya hemos conseguido un panel muy diverso. Somos de varios grupos de stakeholders, de academia, de la sociedad civil, de empresas. Y también, obviamente, muy bien dividido en 50-50, mitad entre hombre y mujer, entonces perfecto. Vamos a hablar hoy sobre el tema cómo se podría dar Internet a todo el mundo. Y muchas gracias por aguantar hasta ahora. Era un día muy largo y bueno, como acabo de decir, vamos a ser muy breve. Para comenzar el tema, yo creo que sería interesante tener un poquito una idea. ¿Cuánta gente pensáis día de hoy están ya conectados al Internet? ¿Hablamos de todo el mundo, por ejemplo? Obviamente no, si no, no deberíamos tener ese debate aquí. 80%, ¿qué pensáis? Podéis levantar la mano. ¿Qué pensáis? ¿80% del mundo está conectado al Internet? ¿De la gente? ¿Quién piensa 80? Levanta la mano. No. ¿70? Nadie. ¿50? Algunos. ¿Menos que 50? Bueno, los pesimistas, ¿no? Bueno, estamos ahí más o menos. Los últimos datos dicen que un 47% de la población mundial está realmente conectado a Internet, usando Internet. Entonces, bueno, el vaso está medio vacío o medio lleno, depende de cómo lo vemos. Y vamos a hablar ahora sobre qué podríamos hacer para mejorar esto. Porque obviamente el Internet es la base para todo lo que acabamos de hablar durante todo el día, ¿no? Todos los temas de los datos, de la privacidad que teníamos ahora, la libertad de expresión y todo esto está basado en que la gente pueda utilizar Internet, que tengan acceso al Internet. Y entonces es la base para todo. Obviamente tiene todos los impactos sociales, económicos, buenos que vemos. A día de hoy, incluso la educación, por ejemplo, es casi impensable sin el uso de Internet. Entonces, es realmente una fundación muy importante. Y nosotros vamos a trabajar aquí un poquito durante los próximos 50 minutos sobre qué barreras existen para el uso de Internet, por qué no hay ya más gente conectada a Internet y qué se podría hacer. Vamos a dividir el debate un poquito en dos ámbitos, y eso es que se hace normalmente porque es un tema complejo. Es el ámbito de la oferta y el ámbito de la demanda. La oferta significa que qué podríamos hacer para tener realmente más redes disponibles, qué podríamos hacer para tener más infraestructuras en el mundo, y la demanda es qué podemos hacer para tener realmente un uso de Internet mejorado. ¿Qué son las barreras para el uso de Internet, ¿no? Barreras sociales o culturales o de idioma. Y yo creo que en el primer ámbito lo que se habla normalmente son temas de cómo se puede atraer más inversiones de empresas privadas para dar conectividad. Eso es normalmente el debate sobre qué es el ámbito político regulatorio correcto, qué se puede hacer con el espectro, cómo podemos aumentar en este ámbito. Y aquí, por ejemplo, aquí en España tenemos, creo que, una bastante buena historia de contar, porque este país, mucha gente no lo sabe, pero es a día de hoy líder de fibra óptica en Europa y uno de los primeros países en el mundo. Y esto está basado en una política adecuada sobre los últimos años de atraer inversiones de compañías privadas. Después vamos a hablar también sobre la demanda, y eso es muy importante porque voy a dar solamente un ejemplo pequeño. A día de hoy hay 80% de la población ya en una región donde hay una conectividad de 3G de una red móvil. Es decir, 80% en teoría podrían usar Internet, pero estamos a un número de 47-50% en el mundo. Es decir, que hay hay un delta de 30% de gente que vive en zonas donde hay, en teoría, Internet, pero no lo están usando. Y la pregunta es básicamente ¿por qué? Pero bueno, sin hablar mucho más de mi parte, vamos a comenzar con el debate y me gustaría comenzar con Raúl, porque Raúl es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y es uno de los expertos más conocidos, especialmente en el mundo
latinoamericano, también europeo, sobre temas que cómo se puede dar Internet a todo el mundo, cómo se puede generar un entorno favorable para esto. Y era experto para varios gobiernos ya. Y bueno, Raúl, sin hablar mucho más, tú has escrito informes sobre el tema, pero si tú deberías o podrías resumir para nosotros muy corto y sobre qué son los factores realmente que son relevantes para el tema, para conectar a los no conectados y qué son realmente, de tu punto de vista, los temas relevantes, eso sería la primera intervención. Muy bien, gracias. Sí, yo voy a empezar reiterando algunas de las cifras que vos estabas mencionando anteriormente, que nos sirvan para conceptualizar el concepto de brecha digital, si se quiere. Entonces, cuando hablamos de Internet, de gente que usa Internet regularmente, es decir, aproximadamente más de 3 veces por mes, en España el número es 80%, como decía Christoph. En América Latina, 54%. En todos los países de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es decir, los países industrializados, 77%, o sea que España está obviamente ahí posicionado. En África, 40%. Eso es lo que hace al uso de Internet. En lo que hace a banda ancha móvil, es decir, tener el instrumento que le permite a la gente acceder a Internet, en general la superposición es bastante clara. En España alrededor del 82%, o sea que es un ruido estadístico, si se quiere. Todo aquel que tiene acceso a banda ancha móvil accede a Internet. En otros países no es así. En la OCDE es 49%, fíjense, 49%, quiere decir que hay gente que no tiene banda ancha móvil, pero que accede en su lugar de trabajo, estudio, en un cibercafé. En América Latina, 32%, y en África, 17%. O sea que, obviamente, si no existen cibercafés en África, la gente no va a poder acceder simplemente porque no tiene acceso a la infraestructura. Y ahora, si uno lo analiza después a un tercer nivel, por ejemplo, el uso de comercio electrónico. Es decir, una aplicación facilitada por el acceso a Internet. Ahí hay cifras que son interesantes porque la estadística que nosotros usamos es el porcentaje de comercio minorista que es transmitido por canales electrónicos. Y en España es solamente 3.5%. Entonces tenemos una situación muy interesante porque, particularmente en España, mucho uso de Internet, pero no necesariamente se traduce en la utilización de aquellas aplicaciones que incrementan la eficiencia, por ejemplo, en el comercio de bienes y servicios. La gente no usa y hay problemas de confianza, hay problemas de alfabetización digital en el uso de comercio electrónico y demás. Y obviamente el resto de las naciones, España está muy por abajo de los países de la OCDE. Es la mitad. Es decir, que pese a que está igual desde el punto de vista de uso de Internet, no lo está desde el punto de vista del uso de las aplicaciones. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y como Christoph decía, nosotros acostumbramos a hablar de una brecha de oferta y una brecha de demanda. La brecha de oferta es, yo no accedo a Internet porque no tengo la infraestructura para acceder. En general, esa brecha de oferta a nivel mundial es bien baja. No solamente en España, sino también en los países, por ejemplo, América Latina, en términos de infraestructura de banda ancha fija o móvil, estoy hablando de ADSL y 3G, la cobertura es casi del 96%. Entonces, la cifra relevante es la brecha de demanda. La cantidad de gente que podría acceder a Internet porque el servicio está en su lugar de vivienda o de trabajo, pero no lo hace. En el caso español, por ejemplo, asumiendo que la cobertura de servicios es bastante elevada, del orden del 97, 98%, la brecha de demanda en España es del orden del 17%. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? En general nosotros vemos 4 factores. Primero es el tema de asequibilidad. Es decir, de acuerdo a la distribución del ingreso, hay gente que no se puede permitir comprar el servicio. Simplemente porque está en los deciles más bajos de la pirámide sociodemográfica. Obviamente, este número es mucho más alto en los países en vías de desarrollo, pero el primero es asequibilidad. El segundo es alfabetización digital. No accedo porque no sé cómo acceder. Nadie me ha educado a cómo utilizar un smartphone o cómo acceder a Facebook. El tercero es relevancia cultural y lingüística.
Por ejemplo, no accedo porque no entiendo inglés. Y como no entiendo inglés, no sé dónde ir en Internet para acceder a aplicaciones que me dan el acceso a contenido local. Y cuando uno se parece que esto es un tema raro, no es tan raro cuando uno piensa que el número de artículos en Wikipedia, que es una plataforma de bien público, si se quiere, en español es solamente el 3,5%. O sea que uno habla inglés o no puede depender en Wikipedia. O sea que es relevancia cultural y lingüística. Y el cuarto es el tema generacional. El tema de que hay gente como mi madre que le ha costado tiempo acceder al servicio simplemente porque no creció en eso. Entonces, habiendo entendido eso, el tema es qué tipo de intervenciones nos damos. Uno, para resolver la cobertura, y ahí entra el tema de incentivos, porque claramente estamos hablando de despliegue de infraestructura en zonas donde el caso de negocios no existe, en términos de un retorno a la inversión privada. Segundo, cómo hacer para tener ofertas de alguna manera subsidiadas que permitan a gente que no tiene los ingresos comprar servicio. Tercero, cómo alfabetizarlos o educarlos. Y finalmente, cómo resolvemos esa brecha generacional. Pero ahí me paro y... Pero tú también ves ¿qué son los riesgos o también las oportunidades de cerrar esta brecha digital? Creo que esto no hemos hablado en detalle. ¿Cómo ves este tema? Sí, uno puede hablar de la oportunidad y podemos hablar de la oportunidad y la ganancia económica y social importante que tiene, pero los riesgos es algo que todavía no se ha estudiado mucho, pero existen. Los riesgos ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Uno es, por ejemplo, y hay profesores en la audiencia, es cómo está disminuyendo la calidad de la escritura en los estudiantes. Es decir, yo lo veo no solamente en Estados Unidos, yo lo veo también enseño en Argentina, la calidad de la escritura de los estudiantes, si acá son estudiantes de posgrado, está disminuyendo. Quiere decir que tenemos más acceso a Internet, estamos reduciendo la brecha digital, pero al mismo tiempo tenemos un efecto no esperado, contraproducente, que es un problema. Eso es un problema serio. Y eso cuando nosotros hacemos reuniones de profesores, lo compartimos y todo el mundo lo tiene. Segundo, es la disminución en el acceso a productos culturales tradicionales. Yo acabo de lo hice hace 2 años, un estudio de chicos secundarios en Estados Unidos, y una de las preguntas era ¿cuántos libros leían por año por placer? Y los varones, las chicas leían un poco más, pero los varones eran 3 libros por año, por placer. Y eso nos indica que acá no hay una especie de, lo que se denomina en teoría de los medios, impacto acumulativo de los medios, donde quien accede mucho a Internet va a tender a leer mucho, sino que hay un problema de sustitución y un problema serio ahí. Porque quien no lee, no entiende o pensamiento crítico, no entiende una línea argumental y por lo tanto va a escribir mal. Otros problemas que nosotros vemos, yo los tenía acá, desarraigo cultural, que me preocupa también, justamente por la falta de desarrollo de contenidos locales. Gente que comienza a incorporar contenidos que tienen poco relación con su entorno y por lo tanto comenzamos a ver efectos contraproducentes. Eso se ve en temas de comportamiento de chicos, en comunidades que de pronto acceden a Internet, han sido aisladas y de pronto la naturaleza del juego cambió. Entonces estas son cosas que obviamente las tenemos que anticipar y controlar. Tenemos que desarrollar aproximaciones que nos permitan controlar estos efectos, porque a la larga esto puede resultar en un problema. Maite, quería seguir contigo, porque Maite Melero es la investigadora principal de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y tú trabajas sobre temas de idioma y el tema de relación con la técnica y el lenguaje. Entonces, me gustaría saber, ya hemos tocado el tema del impacto de los idiomas en la demanda para el uso de Internet. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo muy parecido a como Raúl lo estaba exponiendo. De hecho, esta brecha en la demanda, una parte importante, tiene que ver con las lenguas que no son las lenguas mayoritarias, que no es el inglés, pero que tampoco es, tengo unas cifras,
Internet ha pasado en los últimos 25 años de ser 80% en inglés a ser un 30% en inglés en la actualidad, con lo que parece que la diversidad lingüística ha aumentado considerablemente. Pero entre las 10 lenguas mayores copan otra vez el 80% de los contenidos. Por lo tanto, dejan al resto de lenguas, que son muchas, solo el 20%. Y con respecto a lo que decías, Raúl, es así. La inclusión digital puede ser una riqueza, puede tener consecuencias positivas también para las lenguas. Por ejemplo, tiene efectos sobre la documentación y la conservación de lenguas minoritarias. Se han digitalizado un montón de documentos en lenguas que ya tienen unas comunidades de hablantes muy pequeñas, que están en vías de desaparición. Incluso se han creado comunidades virtuales de lenguas que ya no tienen una comunidad en el mundo físico. Esto, por ejemplo, es lo que ha pasado con una lengua del centro de Colombia llamada Muisca, que tiene su página de Facebook y tiene toda una comunidad, un diccionario, una comunidad muy activa, pero ya no hay nadie que la hable en el mercado. Exacto. O sea que ese sería un efecto más o menos positivo, pero el efecto negativo es lo que tú estabas diciendo, Raúl, ¿no? Esa brecha generacional que hace que las jóvenes generaciones, que son las más aptas para incluirse digitalmente, adoptan estos hábitos culturales y también lingüísticos. Y, por ejemplo, en comunidades donde tienen cerca una lengua fuerte, por ejemplo, comunidades aborígenes de Australia, que en proyectos de inclusión digital se ha llevado la digitalización a los rincones más remotos, con éxito. Luego se ha observado que había una pérdida cultural y lingüística importantísima. Las nuevas generaciones utilizan cada vez menos las lenguas indígenas porque están más acostumbrados a utilizar el inglés, que les abre un mundo mucho mayor en Internet, porque no lo olvidemos, Internet es tan grande como tu lengua o como las lenguas que manejes si eres multilingüe. Y si tu lengua es pequeña, tu mundo virtual es pequeño. Y por ello es uno de los riesgos que mencionabas, la muerte digital de la mayoría de las lenguas que existen hoy en día. Incluso hay un experto llamado András Kornai que ha trabajado mucho sobre este tema y que ha llegado a la conclusión de que nada menos el 95% de las lenguas que aún hoy en día se hablan ya presentan señales de desaparición próxima. Es decir, que Internet ha sido en ese sentido un catalizador de algo que ya tenía ya existía en el mundo cada vez más interconectado, un mundo cada vez más globalizado. Las lenguas más pequeñas se van extinguiendo y en ese sentido Internet ha sido un catalizador. ¿Qué podría ser una solución? Porque esto es un desarrollo que no podemos parar, ¿o hay soluciones? Bueno, claro, o sea, ¿qué alternativas tenemos? Si Internet es tan grande como la lengua que hablamos y a cualquier individuo le interesa adoptar lenguas que le den acceso a un mayor número de contenidos, la consecuencia lógica es la dominancia de lenguas francas, de una o más lenguas francas. Entonces estamos destinados a un mundo de pocas lenguas francas y con la desaparición total de lenguas minoritarias. Bueno, aquí es donde los miembros de mi comunidad de desarrollo de tecnologías del lenguaje afirmamos que estas tecnologías podrían llegar a ser una solución, ya que a través de tecnologías como la traducción automática
podríamos hacer desaparecer las barreras lingüísticas y al mismo tiempo conservar la diversidad. En un mundo ideal en el que estas tecnologías fueran muy efectivas, cada individuo podría utilizar su propia lengua para interactuar entre ellos, entre los otros individuos y con los sistemas, con las máquinas, y al mismo tiempo, sin por ello mermar la comunicación entre todos y con acceso ilimitado a todo tipo de información. Con la riqueza que tiene poder acceder a informaciones que no proceden de tu competencia, de tu dominio lingüístico, ¿no? O sea, es un poco, digamos, la utopía hacia la cual nos podríamos estar dirigiendo. ¿Y cuánto vamos a llegar ahí? Si damos a estas tecnologías la oportunidad. ¿Y cuándo vamos a llegar ahí? ¿Cuándo voy a poder hablar alemán contigo? Y tú lo entiendes en un español mucho mejor que el mío. ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Bueno, buena pregunta. Ya en algún momento en las anteriores mesas se ha hablado mucho de inteligencia artificial. Realmente estamos en un momento en que la inteligencia artificial y las tecnologías del lenguaje, que son una parte integral de la inteligencia artificial, están viviendo un momento apasionante porque han experimentado un cambio de paradigma tecnológico que les ha hecho hacer un salto tecnológico en este momento, ¿no? Y de hecho ya hace unos cuantos meses, este otoño pasado, Google publicó un par de noticias referidas a su propio sistema de traducción, en el cual ellos sostenían que algunos de sus pares de traducción, por ejemplo, ponían como ejemplo el inglés chino, ya había alcanzado un nivel casi humano. Quizás un poco optimista, pero es verdad que con los nuevos algoritmos neuronales y con la cantidad ingente de datos que Google dispone, su nivel de calidad ahora es muy alto. Por lo tanto, sí, hay indicios bastante fiables de que esto puede ser. Lo que pasa que también quiero reivindicar que estas industrias de la lengua no se pueden dejar solo en manos de las grandes corporaciones. Entonces, hay iniciativas a nivel público, a nivel de la Unión Europea y también a nivel nacional, en las cuales o sea, que nosotros como stakeholders del ámbito reclamamos ayuda, apoyo, financiación para que Europa, que tiene una naturaleza intrínsecamente multilingüe, también sea un sostén para ese tipo de tecnologías, que son, vamos, intrínsecas incluso a su deseo de tener un mercado único digital, etcétera. O sea, son un valor importantísimo. Muy bien. No sé si tengo más cosas, más estadísticas, pero... Bueno, a lo mejor volvemos después del tema. Bueno, ya hemos oído que la educación, entonces, aprender idiomas y esto no tiene mucho más futuro, pero Pilar Sáenz es de la Fundación Carisma en Colombia, del país, ¿no? De la Universidad de Colombia. Y tú has trabajado mucho en temas de educación y como educación puede ayudar también con la brecha digital, en el sentido que la gente salta en esta barrera que hemos oído antes de no saber cómo usar y no tener los conocimientos de usar servicios digitales. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Esto es aguante. Quisiera retomar algunas de las cosas que estaba planteando Raúl y otras de las que dice Maite, porque creo que es muy interesante el tema. O sea, cuando a mí me invitaron a hablar sobre pues, inclusión digital, una de las cosas que primero nos planteamos es pues, este ámbito de la inclusión a qué apunta. O sea, no puede ser solamente a que haya mejor conectividad, que haya más infraestructura, o sea, si bien es fundamental que exista, pero hay otra serie de barreras también, precisamente las que hablaba Raúl, para que se puedan conectar y utilizar Internet más personas. Y ahí es fundamental hablar de algunas cosas que quizás entran en contraposición con algunas de las cosas muy optimistas que ponías tú, porque tenemos también barreras tanto económicas como legales.
si bien los procesos deberían ir y buscar no solamente garantizar conectividad, sino también buscar apropiación, que las personas sepan sobre Internet cómo funciona, para qué funciona, realmente cuál es el rol de, por ejemplo, los intermediarios en Internet y por qué es que es problemático que grandes corporaciones tengan acceso a un montón de información y de datos, pero por qué también son necesarias estas empresas que están intermediando en esa relación que tenemos con Internet, y por tanto, si más personas tienen estos conocimientos, es posible que puedan negociar en autonomía muchas de las formas como se están conectando. Sin esa información es muy difícil que eso pase. ¿A qué voy? Tenemos una serie de barreras económicas, que esas están ahí. Tenemos una serie de barreras culturales, donde pasa por el idioma, pero también pasa por esa incapacidad de saber para qué me puede funcionar a mí Internet. Y eso es tan serio como que muchas de las encuestas que se hacen, las personas le contestan a uno francamente como: yo no sé para qué me sirve Internet. Entonces, ¿para qué lo compro, o para qué lo uso, o para qué lo tengo, o para qué adquiero un plan de datos si más allá de comunicarme o de acceder a entretenimiento, que lo pueda hacer de otras formas, esto no me sirve para nada? Y esa es una barrera gigante, o sea, se necesita romperla. Barreras legales que parecen obvias, pero a veces hay que decirlas. Para hacer una transformación de los contenidos se necesita tener permiso de los autores, porque eso hace parte de la batería de derechos de autor, por ejemplo. Entonces, hasta hace relativamente muy poco, en Colombia, las personas ciegas y con baja visión solamente tenían acceso a un libro de cada 1000 libros que se producían. Y es una cosa que para uno es inconcebible en el momento en el que la tecnología permite hacer esa transición del texto escrito a simplemente tener un lector de pantalla y cambiar y transformar el formato para que le lea a una persona ciega y con baja visión. Y sin embargo, la barrera ahí era legal. No hay una ley que garantizara que esto pase. En la OMPI se estaba tratando de mover pues de hecho se creó el Tratado de Marrakech precisamente para que más países contribuyan y que adopten este tipo de posibilidades de transformación de las obras, y sin embargo es un tratado que no ha sido ratificado plenamente por todos los países que lo han firmado, y es una barrera legal real. Entonces yo me imagino que si ahora hablamos de traducir, no sé, buena parte del conocimiento que todavía está con este modelo de todos los derechos reservados a cualquier otro idioma, nos vamos a tener que enfrentar otra vez con esa barrera. Y es una barrera que está ahí y que tendríamos que pensar también cómo se rompe para poder garantizar acceso a la información y al conocimiento. En el último informe de la Alliance for Affordable Internet, Colombia ha salido como el número 1 en el mundo de todos los países en desarrollo y las economías emergentes, y creo que en el segundo año seguido ya, como país que más ha desarrollado el tema de Internet para su población en este tiempo. Entonces, algo estáis haciendo bien, me imagino. Y vosotros habéis trabajado como Fundación Carisma también con el gobierno. Entonces, ¿qué de tu punto de vista son realmente el punto clave que estáis haciendo distintos en Colombia? Yo creo que en Colombia hay una apuesta que ya la nombraba acá la secretaria del ministro en la mañana. Hay una apuesta por la conectividad. Eso incluso ha llevado a que desde gobierno se planteen planes subsidiados para las personas más pobres en el país, para que puedan acceder tanto a banda ancha fija, y ahora se está implementando un nuevo plan en móvil. Y ese tipo de cosas sirven. O sea, es claro que se está aumentando la cantidad de cobertura. Eso se está haciendo también en un modelo de competencia, donde pues entran diferentes operadores a plantear estas soluciones de acceso.
También se están enfocando en poder tener puntos de conexión que sean, por ejemplo, comunitarios, tanto puntos, no sé, los puntos Vida Digital o los kioscos Vida Digital, si bien estos modelos no son perfectos. Entonces, pues mi papel desde sociedad civil no es decir como, sí, el gobierno está haciendo todo perfecto y todo está bien, sino es más como, esto existe, está bien, pero tenemos que ir mucho más allá. O sea, nosotros no trabajamos directamente con el gobierno desde la Fundación Carisma, más bien en muchos casos hemos estado no en contra del gobierno, pero sí en la respuesta activa de miremos estos planes con un poco más de detenimiento. Si se garantizan puntos de acceso comunitario, entonces que realmente sean puntos de acceso comunitario. No funciona tener el punto de acceso en el colegio donde solamente funciona en el horario en el cual funciona el colegio, porque entonces todas las demás personas que van a tratar de usar estos puntos solamente pueden acceder en el horario en que está funcionando el colegio. Entonces, ¿qué pasa por las noches? ¿Qué pasa los fines de semana? ¿Qué pasa en los otros tiempos donde muchas más personas se pueden beneficiar de tener este tipo de accesos? Y en ese sentido se tendrían que ampliar esos rangos mucho más de los puntos de acceso comunitario. Igualmente sucede cuando se piensa en los subsidios. Subsidios funcionan muy bien. En los últimos planes de gobierno dicen se va a tratar para internet móvil de tener un subsidio durante año y medio. Perdón, creo que es menos, pero bueno, digamos, sobre un tiempo determinado para que las personas que nunca han accedido a internet puedan accederlo, pero los planes subsidiados se agotan. Entonces, ¿cómo se logra garantizar que estas personas que están entrando en internet subsidiado sigan, y más allá de que sigan de la misma forma consumiendo, no sé, contenidos en entretenimiento o en simplemente comunicación, cómo se salta para que realmente internet se vuelva un canal de participación, de formación incluso política, de formación social? ¿Cómo se logra que hayan desarrollo de otro tipo de capacidades también por parte de la gente para aprovechar realmente esa conexión a internet para más cosas en su vida? Y creo que eso es parte de esa agenda que hay que discutir a nivel de políticas internas, y que si bien es un tema pertinente en Colombia, yo supongo que también es un tema pertinente acá y en otros lugares del mundo. Por supuesto, muchas gracias. Daniel, tú eres director de comunicación institucional de Orange, y Orange obviamente, además antes has trabajado en Red.es como director general. Entonces me gustaría saber, como operador que opera mucho en África también, pero también en España, ¿qué es tu punto de vista? ¿Qué se puede hacer para realmente fomentar la inversión en infraestructuras? Entonces volvemos un poquito otra vez a la oferta. Pero ¿qué realmente son? ¿Hay algunas maneras, algunos proyectos que quieres destacar en este ámbito? Muchas gracias, Christoph. En primer lugar, sí que quería disculpar a Carmen Recio, que es nuestra secretaria general, que no ha podido venir, y por eso voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y luego, por otro lado, sí que quería agradecer tanto a José María, el secretario de Estado, como al equipo de Red, a Jorge Pérez, compañero de Fatigas, a José Manuel, y a todo el equipo de Red, pues por haber organizado esto, que yo creo que ese tipo de foros son más que útiles para comentar cuáles son las inquietudes que tenemos cada una de las partes en las distintas áreas. Entonces, yo voy a empezar haciendo una transformación y robándole una frase y modificándola de un importante CEO de una importante red social que tiene el sueño de un mundo interconectado. Yo creo, y hablo por Orange, pero creo que puedo hablar por todos los operadores, de que nosotros compartimos ese sueño y además invertimos una barbaridad para que ese sueño se cumpla. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en España, y yo creo que aludiendo un poco al éxito de conectividad que se ha conseguido, yo creo que es un éxito de todos, es un éxito del Gobierno en cuanto a las políticas que se han puesto en marcha, la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que yo creo que ha facilitado los despliegues para todos los operadores, un marco regulatorio que siempre me da miedo hablar del marco regulatorio, pero que hasta ahora ha ido bien, y yo creo que ha favorecido
ese tipo de despliegues, ya fortalecido una competencia en infraestructuras que no existe en otros países. Yo creo que esa es parte del éxito, pero también al compromiso de Telefónica, de Orange. Nosotros aquí, lleva ya muchos años validándose inversiones enormes. El año pasado, sin ir más lejos, aquí se hizo una inversión entre fijo y móvil de despliegue de redes de más de 1.000 millones, que es más de un 27% superior a los beneficios. O sea, yo creo que la apuesta de los operadores por los despliegues, y especialmente en España, yo creo que es inequívoca. Pero siendo eso cierto, es verdad que nosotros mismos los operadores estamos en pleno proceso de transformación, que llega incluso, en lo que respecta a nuestros Orange, incluso un cambio cultural. ¿Por qué? Pues porque tenemos que aprender de otros stakeholders que hay ahora en el mercado, que hace que o nos reinventamos o, la verdad, como meros carriers, pues tendríamos un futuro un poquitín más complicado. Entonces, estamos transformando también el punto de vista de, primero, hacia cliente, pero luego no solo oferta. Tenemos que crear. Yo creo que en esta nueva faceta también desde la Administración, desde el Gobierno, se está impulsando y se está fomentando la creación de plataformas que nos hagan más competitivos a nosotros como operadores, pero también a nivel europeo como zona, frente a otros entornos como puede ser el norteamericano o el asiático, que en ese aspecto nos llevan ventaja. Entonces, tu pregunta, ¿cómo como operadores globales vemos el ámbito de la integración? Bueno, pues en España atendiendo mucho y colaborando con las administraciones, con los gobiernos, para saber qué es lo que es necesario en cada sitio. Voy a citar también a una persona, compañera mía de red, Juanmi, que me ha enseñado a desgranar mucho las estadísticas, cosa que es muy importante, y en España especialmente. Cuando hablamos de zonas de cobertura, también es crítico decir, bueno, pero ¿dónde está la brecha? Porque sobre las líneas que marcan el crecimiento en adopción de Internet es muy importante ver, para analizar las políticas en las que nosotros como operadores vamos a colaborar, cuáles son esas desviaciones y cuáles son los nichos para no dar, digamos, matar pulgas a cañonazos. Entonces, en ese aspecto yo creo que colaboración absoluta entre los operadores y nosotros, desde luego, con el Gobierno, con la Administración, para identificar esos nichos y reducir esas brechas. Nosotros, digamos, en la medida que podemos, tenemos pues el equipo de responsabilidad social corporativa, el equipo de la Fundación, y abarcamos lo que podemos y ciertos nichos. Por ejemplo, a nivel corporativo, a nivel mundial, nosotros estamos muy centrados en el autismo. ¿Por qué en el autismo? Pues he hecho digamos, se busca la comunicación. Nosotros ofrecemos comunicación. ¿Qué necesita el mundo del autismo? Comunicación. Y estamos haciendo esfuerzos, grandes esfuerzos, por creando aplicaciones que identifican sonidos con imágenes, pulseras que controlan estrés para ver cuáles son los puntos en los que se debe bajar el nivel de estrés a una persona que tenga esta enfermedad. En el caso, otra brecha identificada, en el caso de mujer, y no, claro, vuelvo a lo que es disregar, cuando hablas del caso de la mujer, pues en general la mujer no, pero hay distintos nichos de mujeres en nuestra sociedad, en España, en la que es muy importante reducir esa brecha, formación, tenemos los Fab Labs sociales, en los que tratamos de formar a esas mujeres para que no se genere mayor brecha, porque uno de los problemas que hay ahora es que el crecimiento es tan rápido que la capacidad de generar brecha también es muy rápida. Con lo cual yo creo que tenemos que estar todos muy de acuerdo en cómo trabajar para que esas brechas disminuyan. En cuanto a África, ¿qué es lo que hacemos en África? Hombre, nosotros tenemos, la verdad, un despliegue importante y cubrimos una cantidad importante de países en África donde se ha focalizado Orange. ¿Qué es lo que hemos hecho? Adaptar las redes a la situación social y geográfica.
Para nosotros es muy importante eso. De hecho, se ha trabajado especialmente en buscar demanda, no tanto oferta. ¿Por qué? Porque son países en los que la demanda es crítica. Hay una aplicación que no tenemos en el resto del mundo, que sí se aplica en África, que es el Orange Cash o el Orange Pay, que empezó en el 2008 y ya hay más de 28 millones de usuarios. Y en algunos países estamos hablando de que las transacciones que se hacen mediante pago por móvil son puntos del PIB de esos países. O sea, que no es menor la forma de pago. Es una forma de pago que va vinculada a conectividad, pero que cuando no hay cobertura también sirve. Entonces, nosotros en la medida en que podemos ir adaptándonos a los distintos mercados en la medida en que podemos reducir brecha, lo vamos intentando. Muchas gracias. I will now switch to English. Voy a cambiar ahora al inglés para invitar a Emine Etile, nuestra última participante, jefa de política pública de Twitter en Turquía, España e Italia. Evidentemente, Twitter es una plataforma abierta, una plataforma creada o basada en las páginas web y la comunicación interpersonal. Así que es razonable decir que es un sitio ideal para generar contenido local y contenido de interés para los usuarios, porque se puede fundamentar en cualquier idioma, no hay limitación en cuanto al idioma utilizado. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo ves a Twitter y otras redes sociales? ¿Qué pueden hacer acerca de la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad? En primer lugar, muchas gracias por la presentación tan amable y también quiero repetir el comentario de Daniel. Ha sido un foro muy útil a lo largo de toda la jornada. Y muchos de los temas que hemos planteado vuelven al tema de la convergencia y la inclusión. Esto era la visión que tenían los fundadores de Internet hace años. Así que yo voy a hablar de ese tema desde diferentes perspectivas en cuanto a las redes sociales, especialmente en relación con Twitter, mediante ejemplos. Pero en primer lugar, quiero hacer un viaje por el tiempo. Esta imagen es de 2005, como se puede ver, que no hace tantísimo tiempo, y es una imagen del Vaticano, la muchedumbre delante del Vaticano esperando al Papa. Y aquí en 2013, 8 años, ahora vemos la diferencia entre las dos imágenes. Todo el mundo ha pasado de ser un espectador pasivo a ser un participante activo. Creo que es la clave para la diversidad y la inclusión en el entorno online. Hemos pasado de ser consumidores de contenidos, de espectadores, a ser también creadores. Todos podemos crear y criticar las visiones y opiniones de otras personas e iniciar debates, espero que de forma saludable. Y otras cosas que es responsable de eso, como hemos visto en la segunda imagen, es la proliferación de dispositivos de mano. Y el 80% de twitters acceden desde dispositivos móviles. Pero eso plantea no solo oportunidades, sino retos. Como ya se ha dicho, las estadísticas acerca de la utilización de línea fija en los mercados emergentes o en los dispositivos smartphones no han alcanzado los niveles que habíamos visto. El 45% de conexión móvil sigue siendo de 2G en los mercados emergentes. Y aunque la utilización del smartphone está aumentando, sigue siendo 54% en 2015. Pero eso no significa que no podemos cerrar esa brecha digital. De hecho, estamos viendo muchos usuarios en mercados emergentes en Facebook y Twitter. Hasta un 86% de usuarios en el Oriente Próximo utilizan Facebook y Twitter, frente al 65% en Europa. Esa es una estadística interesante que he sacado de Pew Research. Así que en cuanto a la brecha digital en el lado de la oferta, ¿qué podemos hacer para cerrar esa brecha? Vemos a muchos usuarios, a pesar de la brecha, son capaces de utilizar Twitter como
todos sabrán, cada comunicación tenía un límite de 140 caracteres, porque inicialmente se empezó siendo un servicio de mensajes de texto y se limitaban entonces a 140 caracteres. Se ha mantenido. Y donde no hay conexión de banda ancha, la gente sigue accediendo a Twitter mediante aplicaciones de terceros o de mensajes de SMS. Aquí tienen una cuenta de un jefe local de Kenia, también envía mensajes en el idioma vernácula de la región de Nigeria, pero él es el jefe administrativo ahora mismo y he citado sus mensajes en inglés y él ha visto que había una oportunidad en su zona para llegar a una audiencia mucho más amplia de la comunidad, porque son agricultores de subsistencia y para conseguir comunicar con ellos de forma más económica fundó una cuenta de Twitter y animó a sus agricultores a colaborar con él, a comunicarle cuestiones de sanidad, economía, delincuencia, intentos de combatir la delincuencia. Ha sido muy útil a la hora de agrupar a la comunidad. Y él dice que ha sido una forma mucho más eficaz de comunicar de lo que había logrado antes con la impresión y distribución de folletos, por ejemplo. Y con Twitter lo que hemos hecho también es introducir Twitter Lite. Y en los mercados emergentes esto significa que hay menor utilización de datos. Es decir, en mercados emergentes las personas pueden acceder a Twitter con un coste más económico, a pesar de que tengan conexiones más lentas, pueden llegar a aprovechar la capacidad máxima de reenviar los tweets y de forma más económica. Así que eso en el lado de la oferta. Pero la diversidad y la inclusión también es importante para los usuarios que ya están en línea. Y de hecho es un reto incluso mayor desde algunas perspectivas. No quiero pecar de ingenua y hablar solo del lado bueno de Internet, aunque sea tan significativa, pero a medida que han ido desarrollando temas mundiales y abusos y conflictos en el mundo, hemos visto cómo las comunidades locales están luchando contra estas dificultades que van surgiendo. Esto es un ejemplo de cómo una ONG inglesa inició una campaña para contrarrestar la imagen que promovía ISIS acerca del Islam y cómo se percibía la religión del Islam en el Reino Unido. Se convirtió, de hecho, en una campaña global donde miembros de la comunidad islámica contestaban la mala representación de Islam por ISIS. Y esto fue una iniciativa local con el apoyo de organizaciones locales, pero creció de forma orgánica. La gente quería hablar en contra de la tolerancia y a favor de la inclusión y la diversidad. A ver. I'll ride with you, te acompañaré. Es una campaña iniciada por un usuario en Australia. Si recuerdan, hace unos años hubo una situación de retención de rehenes en una cafetería en Australia y había unas represalias contra mujeres que llevaban el hijab. Y si vas en el transporte público y te sientes segura, me mandas un mensaje y yo te acompañaré. Y luego lo vamos a convertir en una campaña y se volvió en algo que no solo era una forma de organizar acción alrededor de estos días, esas jornadas en que la gente se sentía insegura para subir en transporte público, sino se convirtió en un símbolo de fomento de la diversidad e inclusión en la sociedad. Pero es muy importante combinar el mundo digital, el mundo en línea y el mundo fuera de línea. Esto tuvo una eficacia muy principal porque había un acto físico, acompañar a alguien.
para poder garantizar su seguridad y hacer que se sintiera segura. Eso es una combinación de los dos mundos. Y después de los asesinatos en París hubo un hashtag lanzado por un periodista francés que expresaba la solidaridad y la inclusión después de esos acontecimientos tan trágicos. Y aquí hay otro ejemplo más local, como una activista pudo lanzar su voz en Twitter para poder promover cambio. Había habido una publicación con un titular muy controvertido. ¿Por qué son feas las feministas? Más feas que otras mujeres. Y este titular le ofendió a ella y decía que no se debería salir sin ningún comentario. Así que empezó una campaña para llamar la atención a este medio de comunicación, especialmente a las empresas que insertaban publicidad en ese periódico, y pudo lograr el cambio que buscaba. De nuevo, es una forma ilustrativa de cómo mujeres u otras minorías que no tenían voz en la sociedad civil antes, ni digital ni fuera de línea, pueden realizar un cambio en el mundo real a través de activismo en el mundo digital. Again, I mean, if we could all have this kind of degree of tolerance and dialogue that is very civilized and appropriate. Si todos pudiéramos tener este nivel de tolerancia y de diálogo, realmente estaría muy bien en los medios de redes sociales. Desde luego hay abusos, hay conductas basadas en el odio. Las empresas están abordando estos temas de manera muy consciente, porque hay que evitar que nadie sea objeto de maltrato, de abusos. Tenemos instrumentos como bloquear, por ejemplo. En los últimos meses hemos trabajado, por ejemplo, en fomentar la capacidad para filtrar, por ejemplo, determinadas palabras clave, anticiparse a esos abusos. Hemos cambiado también los flujos de notificación, de denuncia también de donde hay abusos. Si alguien está siendo objeto, por ejemplo, de esos maltratos, abusos por raza, por género, nacionalidad o cualquier otra característica, hay una manera muy específica de denunciar esos abusos, de manera que todo el mundo se sienta bienvenido e incluido en la red. También trabajamos como sociedad civil. Tenemos a Ofelia aquí, con quien colaboramos muy estrechamente. En Madrid, en primavera, también hemos trabajado en este sentido con una iniciativa para demostrar que las mujeres tienen el poder de expresarse en línea y de sentirse incluidas en la conversación mundial. Por ejemplo, en India, el programa del que les hablo tenía otro foco. En Irlanda, por ejemplo, en las mujeres políticas. Aquí en España tenemos diferentes eventos de sociedad civil y otros actores. Lo adaptamos a cada país. Creo que la educación, como se ha dicho aquí, es clave para asegurarnos de que tengamos una sociedad inclusiva y tolerante, una plataforma social inclusiva y tolerante. Hay que empezar desde los más pequeños, educar a los padres también. Todo eso contribuirá a hacer que los medios en línea sigan siendo inclusivos. Muchas gracias. Creo que hemos terminado nuestro tiempo. Veo que el siguiente interviniente está esperando. Pasemos a la segunda ronda de preguntas, pero muy rápidamente me gustaría tener un tuit de cada uno de ustedes sobre qué creen que debería ocurrir en los próximos 5 o 10 años. ¿Cuál es su expectativa con Internet? Un tuit, 140 caracteres. Sean breves, por favor. ¿Qué nos dirían? Son mucho más eficaces los 140 caracteres, desde luego. Creo que
la educación y el diálogo entre gobierno, sector público, sociedad civil, todo eso es clave para mejorar la comprensión y hacer que los ciudadanos se oyeran. Esos fueron más de 140 caracteres, ¿no? Bueno, vale. Yo diría que los niños son los grandes agentes de cambio. Ellos van a cubrir esas brechas de demanda. Si insistimos en la educación de los niños en la escuela, ellos serán agentes de cambio en sus casas también y serán mucho más eficaces que cualquier programa que los gobiernos quieran implantar de forma vertical. Así que fijémonos en las escuelas, en los niños. Oh, sorry, I should have Colaboración spoken in Spanish. público-privada, clave del éxito. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Colaboración público-privada como clave del éxito. Muy bien, gracias. Y cerrémoslas con conectividad y apropiación. Muchas gracias. Okay, well, I have prepared it in English. Me había preparado para hablar en inglés. Utilizar la lengua propia es un derecho humano, así que debemos hacer que todas las lenguas estén al mismo nivel en el mundo digital. Muy bien. Incluso en inglés. No, el inglés no tiene ningún problema, ya está ahí. Muchas gracias.